Bueno, supongo que todas tienen a mano la Biblia y vamos a leer la carta de Pablo a los filipenses. Una carta, ¿se escucha bien mi voz? Bueno, esperen que cambio. Me gusta que no salga la pantalla yo, que las quiero ver de frente a todas. Bueno, es una carta muy linda, una carta que se diferencia de muchas otras que escribió Pablo, porque no detalla asuntos doctrinales tan detalladamente. Es una carta muy cariñosa, una carta muy amorosa, que a mí se me hizo como una carta que escribe un padre espiritual, ¿no? Para hacernos una introducción, Pablo había visitado la ciudad de Filipos y la iglesia se estableció allí en su segundo viaje misionero. Y la carta esta la escribe un tiempo después, casi 10 años después, estando él preso en Roma. Es decir, Pablo estaba en una situación muy difícil, atravesando una situación de vida muy difícil. No fue la primera vez. Eh, ha estado encarcelado en varias oportunidades y siempre fue injustamente, fue maltratado. Bueno, todos conocemos las condiciones, ¿no? En que estuvo él preso, las veces que fue azotado, que no tuvo un juicio, no tuvo disponibilidad de un juicio para defenderse. Bueno, en este caso él estaba en esa condición. Y me acuerdo o relaciono con lo que vos estás leyendo, ¿no? Porque lo que vos nos leíste, Fernanda, porque eh, Pablo se va a poner como ejemplo de vida a los filipenses, contándoles lo que a él le pasó y cómo estuvo sostenido por el Señor. Y eso va a ser fortaleza para ellos, porque de algún modo Filipos también era una colonia romana, y las mismas causas que lo llevaron a Pablo a estar preso, iban a ser situaciones que iban a vivir también los creyentes de Filipos. Entonces él se pone como ejemplo y empieza la carta, como todas, es un modelo de carta que se usaba en esa época, se estilaba escribir de esta manera, ¿no? Dice Pablo, acompañado de Timoteo. ¿Se acuerdan que Timoteo, en ese viaje misionero en el cual él visitó Filipos, se había sumado y era un creyente, hijo de una mamá cristiana que se había convertido y un papá griego, ¿sí? Y fue un compañero fiel para Pablo y realmente llegaron a ser dos almas muy unidas, ¿no? Y Pablo escribe a los filipenses en nombre suyo y de Timoteo. Se nombran como siervos ambos, ¿no? Y está dirigida la carta, dice, capítulo 1:1, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Santos, sabemos que porque están apartados, ¿no? Para vivir para Cristo. Salvos por Cristo y están apartados para tener una vida. Y no o sea, los nombra todos santos, pero la primera llamada de atención es que en esta carta, y no siempre Pablo se dirige de la misma manera, también se dirige a los obispos y a los diáconos, es decir, a las personas que tienen alguna función destacada dentro de todos los santos que conforman la iglesia. Es decir, que el mensaje está dirigido para todos, pero Pablo por alguna razón quiere llamarle la atención también a las personas, a los dirigentes. Y empieza con una oración, porque esto también tiene que ver con las estructuras típicas de las cartas que se escribían en aquella época, ¿no? Así como también la salutación que decíamos antes, gracia, porque está dirigida a los griegos, que se saludaban así, gracia, y paz, shalom, a los judíos, ¿sí? Entonces va a estar dirigida también a todos los santos de origen, a los que eran gentiles, ¿sí? Y también a los cristianos de origen judío, que conformaban la iglesia en Filipos. Sigue diciendo en el versículo 3, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto,
que el que comenzó en vosotros la obra, la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, porque los tengo en el corazón. Y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Porque Dios me es testigo de cómo los amo a todos con el entrañable amor de Jesucristo. Y este es el motivo de mi oración, dice, que vuestro amor abunde más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza. Una introducción con una oración muy linda, ¿no? Y pensaba lo que les decía al principio. Pablo se presenta como un padre espiritual. ¿Y qué importancia, no? Un padre espiritual. ¿Cómo oramos, no? Fíjense la estructura hermosa de la oración de Pablo. Dice, cada vez que me acuerdo de ustedes, oro, y oro de esta manera. Oro para que el amor de ustedes abunde, para que aprueben lo mejor, para que estén llenos del conocimiento de Cristo, para que aprueben lo mejor, para que sean sinceros e irreprensibles. Es una oración muy comprometida, es una oración cabal, ¿sí? A veces pensamos y decimos fácilmente voy a orar por vos, estoy orando por esto, ¿no? O estoy pensando en vos. A veces confundimos la empatía con las personas que queremos, que tienen necesidades, con la oración, que es algo totalmente diferente. La oración es algo comprometido, es algo que es hasta visceral, ¿no? Las palabras que dice Pablo vienen de lo más profundo de su corazón, y les dice varias veces, los amo. No se cuida de decir, yo los amo con el entrañable amor de Cristo, los amo como siento que Cristo me ama a mí, ese amor puedo compartirlo con ustedes. Es una oración de alguien, es como si oráramos por nuestros hijos. ¿Cómo oramos por nuestros hijos o por nuestros seres muy queridos? Oramos con conocimiento de lo que son, de lo que necesitan. Bueno, Pablo tenía en mente este tipo de oración por estos creyentes. Y hace una frase que es muy conocida, dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Y esto, la buena obra no es ni más ni menos que la salvación, por eso lo llama santos, porque está dirigido a los que son salvos. Y él es muy consciente de que la salvación no es un aspecto que se dé una vez en la vida y que fue solucionado todo nuestro tema. Sí, la salvación del perdón, el perdón de nuestros pecados y la vida eterna está dada una vez y para siempre cuando conocemos al Señor Jesucristo, cuando creemos en el Señor Jesucristo, cuando aceptamos el sacrificio de Él por nosotros en la cruz. En ese momento comenzó nuestra vida, Él puso vida en nosotros y comienza toda una vida. La vida que llevamos de relación con Cristo a través de toda nuestra existencia es un aspecto de la salvación, de la cual tenemos que estar preocupados. En lo personal, pero también, como el motivo de esta carta, preocupados por la salvación, por el aspecto continuo de la salvación, de que estamos siendo salvados constantemente cuando lo permitimos, de la predominancia del pecado en nuestra vida, porque mientras vivamos en este cuerpo, estamos expuestos al pecado, ¿sí? Y ese es el aspecto presente. Entonces Pablo pensaba y les decía, yo estoy persuadido, estoy seguro que el que comenzó en ustedes la obra, porque no fue una obra de ustedes, fue una obra de Jesucristo, la perfeccionará a través de la vida de ustedes, ¿hasta cuándo? Hasta que la salvación se complete en el día de Jesucristo. Cuando el Señor Jesucristo venga y nos venga a buscar, estemos vivos o hayamos muerto, ese día Él va a rescatarnos, nos va a llevar al cielo con Él,
va a haber un cuerpo nuevo en todos nosotros, vamos a tener cuerpos nuevos que se van a unir al Espíritu y se va a completar la salvación de nuestras vidas. Ese va a ser el trabajo completo del cual Pablo les dice, yo oro por ustedes para que esto se complete. Y Pablo nos está dejando un ejemplo a todos los santos, todas nosotras que estamos en Vicente López, todos nuestros hermanos en Vicente López, todos los que están en la Iglesia Universal, de tener un compromiso de oración por la santidad de todos los creyentes. Pero él tiene como notas muy personales en esta carta, así que yo la siento como dirigida a nosotras, ¿no? Y a un compromiso de esta paternidad espiritual que tenemos que tener unos para con otros. Y empieza a dar su ejemplo de vida, Pablo desde la prisión. Verso 12 dice, quiero que sepan, hermanos, que las cosas que me pasaron, estar en prisión injustamente, han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en toda la guardia pretoriana y todos los demás. Y la mayoría de los hermanos en Roma, los que saben que Pablo está encarcelado, con mis prisiones se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. En la oración, Fernanda decía para que comprendamos el propósito de Dios. Y el propósito de nuestros problemas, de nuestras aflicciones, también tiene ya una enseñanza inmediata. Cuando podemos, con ojos espirituales, y cuando nuestra desesperación no nos abruma, y poder ver que Dios está trabajando en el mismo momento en el cual estamos padeciendo dificultades. Probablemente en su voluntad hasta comprendamos más allá, al final, por qué pasó lo que pasó en nuestras vidas, por qué sucedieron las cosas como sucedieron, pero estamos provistos de ojos espirituales para poder ver en lo inmediato que Dios está obrando a través de la dificultad, ¿sí? Hoy estaban comentando en el grupo de WhatsApp de la bendición de que hay enfermeras que son creyentes, donde está Bauti internado. Y eso ya es un propósito, porque seguramente Dios está obrando ahí. Quizá obrando en mamás que están junto con Melina y con Chicho, no sabemos. Dios quiere, Dios les permite, los bendiga, para ya estar viendo el propósito de Dios, ¿no? Y Pablo entonces le dice, Cristo es anunciado, verso 16, aunque sea por contención, porque parece que algunos aprovechaban que Pablo estaba preso. Imagínense, yo abro mi cabeza y pienso, algo habrá hecho, habrán dicho algunos, ¿no? Una frase común que podríamos decir hoy. Cuando alguien está pasando algo que no es bueno, ¿no? Algo habrá hecho, como cuando le presentaron a Jesús al ciego y le preguntaban, ¿quién pecó, el papá o quién? ¿No? Nuestra mente siempre está escarbando ahí. Bueno, estos también aprovechaban la prisión de Pablo para añadirle más dolor con sus comentarios, quizá. Dice, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero otros predican a Cristo por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Este era el propósito que Pablo les quería dejar a ellos, que quizá en algún momento pudieran pasar por algo similar, porque como decía, Filipos era una colonia romana, y las mismas cosas que estaban pasando en Roma, siendo una colonia, podrían llegar a pasar. Es como la cultura que se compartía, ¿no? En aquel lugar y en este también. No obstante, dice Pablo en el verso 18, de todas maneras, por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado. Y en esto me gozo. Segundo propósito, el más importante, lo que más le interesaba a Pablo, su pasión más grande, era que Cristo era anunciado. Y el segundo propósito es que, a pesar de estar horriblemente, injustamente acusado y en prisión, él podía gozarse, le causaba gozo. Y también otra cosa que le causaba gozo, sigue diciendo en el 19, sé que por la oración de ustedes y por la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto va a resultar en mi liberación. Concluye pensando, es decir, su pensamiento se pone en Cristo,
su fe está puesta en Cristo. Aprovecha y disfruta de la oración y el apoyo que tiene de los hermanos. Y esto le da gozo, y le da paz, y le da también esperanza. Ahora, yo pensaba, ¿no? Empezaba a pensar cinco cosas que nos quiere transmitir el apóstol a través de esta carta. La primera es insistir en la unanimidad. Y también creo que fue Marta, ¿no? Que oraba y pedía al Señor que nos mantenga unánimes en la oración, unánimes, y que podamos estar pronto juntos para disfrutar de eso, de estar juntos, de vernos, y de expresarnos y tener el mismo sentimiento. Y este es el primer concepto que Pablo nos quiere transmitir. Y en el verso 1:27 dice: solamente les pido o les aconsejo que se comporten como es digno del Evangelio de Cristo, para que sea que vaya a verlos, o si no puedo ir, que esté ausente, oiga de vosotros que están firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Una figura usa combatiendo como si fuera esto una batalla, y es real que tenemos batalla, ¿no es cierto? Pero lo que Pablo empieza a querer transmitir es la idea que la batalla no tiene que desarrollarse dentro del cuerpo. ¿Me escuchan? Esperen, que a mí me decía que mi audio no estaba bien. Que la batalla muchas veces se suscita dentro del cuerpo, ¿no? Y nosotros tenemos que ver que el enemigo está afuera, es decir, a veces entra dentro de la iglesia con muchas circunstancias, pero no en el cuerpo. Por eso tenemos que mantenernos unánimes, porque las batallas las tenemos contra nuestro enemigo el diablo y con todos sus representantes, en personas, en actitudes, en distintas cuestiones, en modas, en cosas como las que hablábamos en la reunión del domingo, las nuevas normalidades. El enemigo es nuestro enemigo en conjunto, pero él ora para que la iglesia se mantenga unánime y que no haya enemistad en el cuerpo. El primer concepto es para que estéis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Dice, continúa, combatiendo unánimes y en nada intimidados por los que se oponen, porque para ellos ciertamente es indicio de perdición, pero para nosotros de salvación. Los que se oponen obviamente al Evangelio. Para nosotros, como Pablo dice en otra carta, para los que se pierden el Evangelio es locura, pero para nosotros es poder de Dios, poder de salvación. Y sigue con los ejemplos, ¿no? Él se puso como ejemplo, él ha estado en prisión, él ha tenido como principio fundamental proclamar a Cristo, él se ha gozado aún que está sufriendo, y los está estimulando a que piensen en estar unánimes. El segundo punto es que seamos humildes. Entonces, en el capítulo 2, les empieza a decir: por lo tanto, ¿no? Estas palabras, por lo tanto, como que van haciendo el cambio. Si alguna consolación hay en Cristo, cuando estamos en tribulaciones, ¿no? Si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completen mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes y sintiendo la misma cosa. Nada hagan por contienda o por vanagloria, ¿no? ¿Cuántas veces las motivaciones para dentro del cuerpo de Cristo tienen que ver con las contiendas y con la vanagloria? Dos polos opuestos, ¿no? La contienda, ser contenciosos, ser peleadores, ser discutidores, y en esto estamos todos. Mira, hasta el mismo Pablo en algún punto tuvo algún problema cuando tuvieron que decidir a dónde iban a predicar, a las iglesias que iban a visitar y a dónde iban a fundar iglesias.
tuvo una disputa, ¿se acuerdan? Cuando se separó y Bernabé se fue para otro lado, y él dijo, bueno, como Bernabé eligió a Juan Marcos, que en algún momento tuvo una conducta que a mí no me gustó, yo me fui para otro lado. Así que las disensiones existen. Quizá Pablo reflexionó sobre esto que le sucedió y les está aconsejando. Las cosas que nos suceden sirven también para haber experimentado. Obviamente estoy segura que con el espíritu que tiene Pablo de humildad, él ha arreglado sus cuentas con el Señor primeramente y también con la persona con que tuvo disgusto. Pero estas cosas existen en el cuerpo. La contienda y lo otro es ser vanagloriosos, ¿no? Eh, Algunos tienen una característica más de la discusión, de la pelea, y otros más orgullosos siguen estoicamente pensando que tienen la razón y se apartan, se aíslan, o nos aislamos, o nos apartamos. No, no, esto nos va a todos. Este es el consejo que les da Pablo, le dice: nada hagan que las motivaciones, y mucho menos para trabajar para el Señor en el cuerpo de Cristo, nunca sean la contienda, el querer pelear todo, discutir todo, ni lo vanaglorioso, es pensar en mí, en que yo tengo la razón. Nada, no, esto no pertenece, no edifica. Dice, antes, por eso el segundo punto era la humildad. Con humildad estime cada uno a los demás como superiores a sí mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino también cada cual por lo de los otros. Y pone el ejemplo de Cristo. Vamos a un texto precioso que seguramente todas lo tenemos bien grabado, ¿no? Dice: haya en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, es decir, siendo la naturaleza de Cristo era Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, abandonó el estado de privilegios y dice, sino que se despojó de ese estado de privilegio de la deidad, tomando forma de siervo. No se despojó de la deidad, Cristo cuando vino en carne era 100% hombre, 100% Dios. Lo que abandonó son los privilegios que tenía de estar al lado del Padre y de no tener que padecer lo que iba a padecer. Tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Verso 9, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y de los que están en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Ejemplo de la humillación de Cristo y lo que le correspondió de parte de Dios, su exaltación, ¿sí? Le dio un nombre sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla. Si bien es cierto que nosotros doblamos, los que creemos hoy en día en Cristo, doblamos nuestras rodillas, pero el mundo todavía no lo reconoce, sabemos que el final va a ser que toda lengua confesará, todos van a tener que humillarse y reconocerlos como Señor, ¿sí? Este es el premio a la humillación de Cristo que nos pone Pablo como ejemplo para nosotros. Se los deja como ejemplo a los filipenses y nos lo deja a nosotros. Tercer punto, verso 12 del capítulo 2. ¿Qué es lo que nos aconseja? Por tanto, empieza. Nos aconseja que nos ocupemos de algo. Somos salvos, pero dice que nos vamos a tener que ocupar de nuestra salvación. Y dice, por tanto, ocuparos de vuestra salvación con temor y con temblor, porque Dios es el que vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Hagan todo sin murmuraciones, vuelve a insistir. ¿Por qué será que Pablo insiste tanto en las contiendas en las contiendas? Porque evidentemente conoce a esta iglesia y algo está tratando de decir. Miren con cuánta delicadeza un padre espiritual trata con sus hijos. Podría haber empezado con la vara dura,
Sin embargo, la vara la va a dejar para el final de la carta. Y nos empieza a poner ejemplos, ¿no? Que sean unánimes, que piensen lo mismo y que sienten lo mismo. ¿Cuál es el pensamiento? Cristo Jesús. Que sean humildes, que se tengan en estima unos a otros, que no piense ninguno más de sí mismo que del otro. Tercero, que se ocupen. No se ocupen de hablar del otro, no se ocupen de juzgar al otro, ocúpense de su salvación. ¿Cómo ocuparse de la salvación? La salvación no es por gracia. Sí, la salvación que recibimos, el perdón de pecados fue por gracia y nada podemos añadir a eso. Pero tenemos una vida, en nuestra vida cristiana, tenemos que ocuparnos de nuestra salvación. Y sí, como dice mamá, con temor y con temblor. Yo había notado algo importante, ¿no? Bueno, no importa. Vamos a seguir con la Biblia. Tercero, entonces, ocuparnos de la salvación. Cuarto, que nos cuidemos. Y Pablo acá hace digamos, una explicación de cosas que tienen que ver con lo que estaban viviendo los creyentes, ¿no? Tanto en Roma como acá. El problema de las sectas judaizantes y el problema de los que eran los libertinos, lo que llamaban los libertinos. Ahora, ¿qué pasa con los judaizantes? Sin entrar en demasiado, vamos a leer un poco, dice, versículo 2 del capítulo 3. Guárdense de los perros, guárdense de los malos obreros, guárdense de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos y nos gloriamos en Cristo Jesús. ¿Qué pasaba con estos judaizantes? Querían añadirle acciones o conductas o cuestiones a la salvación, ¿sí? Ellos sobre todo las sectas de los fariseos, ¿no? Tan adictos a cumplir las reglas, las normas, y añadían cosas, por ejemplo, con el tema de la circuncisión. Ya en el concilio habían decidido que los que entraran en el cristianismo no tenían necesidad de circuncidarse. Sin embargo, los judaizantes seguían pensando en que había que añadir alguna acción personal para pertenecer. No, Pablo les dice claramente, guárdense, tengan cuidado de estos que quieren añadir a lo que Cristo hizo algo más para ser salvos, para incorporarse al cuerpo de Cristo, ¿sí? Tengan cuidado. Y los otros, los libertinos, ¿sí? Negaban la eficacia de la cruz. Estos, los judaizantes, lo que negaban era que la cruz era suficiente, no era suficiente para ellos. Y estos libertinos los que querían discutir es que no era eficaz la cruz para ser salvos, ¿no? Entonces, para ser salvos, o para tener en realidad lo que querían era satisfacer sus necesidades, y no precisamente las espirituales. Ellos eran los que permitían que cualquier doctrina, cualquier cosa se incorporara, ¿sí? Entonces dice, ellos solo piensan, en el versículo 19, hablando de los libertinos, piensan solo en lo terrenal. Son enemigos de la cruz, el fin de los cuales será la perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza. ¿Sí? Quizá en esto podemos incluir algo para nosotras en malas elecciones, ¿no? En no filtrar lo que entra en nuestras mentes, en lo que entra en nuestras conductas, en nuestras costumbres, ¿sí? Si lo queremos ayornar o traer a la actualidad. Cuestiones que iban a lastimar lo que era la vida de unidad de la iglesia, lo que Pablo insiste todo el tiempo. Y va a llegar al quinto punto que yo señalé, que es la primera recomendación que les da Pablo. Capítulo 4 le dice, así que hermanos míos y deseados gozo y corona mía, estén firmes en el Señor, amados. Y acá viene
la mención que yo les hacía, que quizá este fue uno de los problemas, o el problema al cual él quería llegar, Pablo, ¿no? Y como les decía al principio, Pablo no fue con el palo a decir, bueno, hay acá dos personitas que están haciendo mucho lío. Pablo empezó a decir cuáles eran sus motivaciones, cuál era la firmeza sobre la cual él estaba parado para vencer las dificultades, cómo era conveniente que ellos se manejaran en el cuerpo de Cristo, siendo unánimes, teniéndose en alta estima unos a otros, pensando primero en el otro y no en lo mío, teniendo cuidado de las cosas que vienen de afuera que nos pueden contaminar. Y pasa a decir, versículo 2 del capítulo 4, ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo, te ruego a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente y con los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el cielo, en el libro de la vida, perdón. Dos mujeres que evidentemente tenían... no, mamá dice el mismo sentir. El problema es que justamente parece que tenían alguna dificultad entre ellas. Y parece que no eran personas que no fueran comprometidas con el Evangelio, porque Pablo destaca su actitud. Dice, te ruego a ti que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio. Es decir, eran personas, primero, apreciadas por Pablo. Recuerden que Pablo tenía una actitud de acercarse mucho a las mujeres. En varias oportunidades leemos, ¿no? Cuando él llega a este lugar la primera vez, cuando los visita, va al lugar donde están orando y se junta, se encuentra con Lidia, por ejemplo, ¿no? Y con otras mujeres que estaban orando. Y ahí encuentra un grupo de mujeres que que abren su casa para la oración, y quizá este fuera el inicio de la iglesia en Filipos. Y estas mujeres, Evodia y Síntique, saben que los nombres de ellas son preciosos, porque significa Evodia, agradable, y Síntique, dichosa. Pero lamentablemente pienso que Pablo las pone, no es muy frecuente que Pablo mencione a personas puntuales para hacer un llamado de atención. Pienso que lo está poniendo porque fueron dos personas muy útiles para el Evangelio, para la extensión del Evangelio, pero que en este punto están generando un conflicto que puede atentar contra la unidad de la Iglesia y puede atentar con que el Evangelio sea proclamado. Por eso me pareció interesante, como mujeres, que tengamos en cuenta, no porque sea en parte, podría ser el nombre de dos varones, pero casualmente nombra a dos mujeres. Y sé que todas estuvimos orando por esto, ¿no? Estamos necesitadas de estar juntas, necesitadas de la comunión, necesitadas de la participación, necesitadas de compartir el estar presentes, necesitadas de trabajar para el Señor. Qué bueno que reflexionemos con estos 5 puntos que Pablo nos dejó, ¿eh? Que pensemos en que nos está llamando a ser unánimes porque tenemos el mismo sentimiento respecto del Señor Jesús. Él es nuestro Salvador, es el Señor de nuestra vida, y esperamos ansiosamente su venida, o que estemos con Él para completar nuestra salvación. Que seamos humildes, no pensando mucho ni nada de nosotras mismas, sino, como dice también Pablo, que pensemos de nosotras con cordura, de acuerdo a la medida de fe. Que estemos ocupadas de nuestra salvación, ¿sí? Y que a la vez, ocupándonos de nuestra salvación, seamos manos útiles para trabajar juntas, para podernos respetar, para podernos amar, para podernos escuchar, para podernos pedir perdón, para poder perdonar, para poder ser sensibles, para poder ser útiles para el Señor. Que nos cuidemos de las amenazas externas y a veces internas, ¿no? Estamos en el mundo, nuestro
nosotros también todavía participamos de la carne y algunas costumbres pueden dañarnos, y dañar a cualquier parte del cuerpo daña a todo el cuerpo. Así que si nosotras tenemos que orar unas por otras por la santidad de cada una de nosotras, unánimes, y estar firmes, estar de acuerdo. Y dice 4:4, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez les digo, regocijaos. El Señor está cerca. Pensar pensemos en la venida, pero pensemos que Él está acá. Está con nosotras. Tener la percepción de que Jesús está con nosotras, presente, ¿sí? Y que Él se goza de nuestra unidad. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Pablo no está pidiendo que nos disociemos y que no sintamos las cosas tristes, las cosas malas que nos pasan. Pero el afán, esta palabra tiene que ver con que nos consuma, que nos permanezca, que nos atraviese, porque dice, ¿cuál es la solución? Sean conocidas vuestras peticiones, orar, ¿no? Insistir en la oración, en una oración de fe, delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias, como Pablo, ¿no? En su oración 4 veces dio gracias al Señor, y eso le agrada a Dios. Y la paz de Dios entonces, que sobrepasa todo entendimiento, va a guardar nuestros corazones y nuestros pensamientos, ¿no? Recién charlando en el viaje con Fernanda me estaba comentando de un problema y bueno, y yo le compartí este texto y oré por ella, y estoy segura que Dios es eficaz, nuestra oración es eficaz cuando nosotros pedimos con fe, entonces esa oración intercesora de unas para otras tiene que ver también con la confianza. Y es muy difícil que alguien conozca lo que te está pasando si vos te aislás. Es muy difícil si vos no compartís, si yo no comparto, que los demás sepan lo que yo necesito o por lo que estoy pasando. Entonces, es un llamado a la unidad también en la oración, ¿no? Para que Dios guarde nuestros corazones y nuestros pensamientos y estén resguardados para pensar en qué, en las cosas espirituales, en nuestra salvación, en estar intercediendo unas por otras. Y esto, el versículo con el cual cierro: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay alguna virtud, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis de mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotras. Esto es la síntesis de lo que Pablo les transmitió, y la síntesis de lo que me hizo bien pensar, y lo que espero que sea bueno para cada una de ustedes. Así que, bueno, les dejo un beso grande, continuamos, pero de corazón, para cada una, instándonos unas a otras a cuidarnos, con amor, a cuidarnos, a expresarnos, a sentir lo mismo. Y no podemos sentir lo mismo si no compartimos, ¿sí? Así que Dios las bendiga.